Hola Creative Lover, ¿cómo estás? Bienvenido a un video más. En este video te mostraré cómo pintar el hermoso efecto de nubes utilizando la técnica de vertido directo. Además, les daré un consejo muy importante de cómo lograrlo de la manera más fácil y económica, sin pintura satinada. ¿Estás listo? Comenzamos. Materiales: pinturas acrílicas de varios colores: azul primario, verde agua, azul cobalto metalizado y blanco. El medium que utilicé es con pegamento blanco y agua. Ahora vamos a la preparación de la pintura. La pintura la preparé de la siguiente manera: 20% de pintura y 80% de medium. El medium lo preparé con 60% de pegamento blanco y 40% de agua. Pero ojo y mucha atención, aquí te voy a dar un truco muy importante para este proyecto. Vamos a dejar la pintura blanca más ligera que las demás. Agregaré 10% más de agua. Repito, solamente la pintura blanca tiene que ser más ligera que todas las demás. Continuamos. Como uno de los primeros pasos del pouring o acrílico fluido es fondear el lienzo, y hay muchas formas de hacerla. Puedes extender la pintura con las manos, con una espátula o girándola. Eso tú lo decides. Para hacer este vertido vamos a poner la pintura en el vaso, pero viértela de lo más alto para que caiga con presión al vaso. Necesitamos provocar aire. Para lograr este efecto voy a hacer un vertido directo en el centro del lienzo. Empieza a vertir la pintura de forma controlada de lo más alto que puedas y te vas a ir acercando al centro conforme se va acabando la pintura. Después de vertir la pintura la dejé reposar durante 15 minutos para que se extendiera de forma natural y dar tiempo a que las células surjan y crezcan. Solo pasé la antorcha cada tanto. Ahora voy a mover el lienzo para extender la pintura hacia los bordes del lienzo y volveré a pasar la antorcha. Esto ayudará a crear el efecto nubes con patrones muy interesantes. Si quieres unirte a esta comunidad, te invito a formar parte del grupo de Facebook Pouring Painting en español, acrílico fluido, arte abstracto. Ahí te espero para que puedas compartir tus experiencias. Creo que la pintura ya extendió todo lo que tenía que extender y aún así tengo espacios. Pondré un poco de la pintura sombrante para rellenar ese espacio, aunque sé que en el proceso de girar esa pintura va a salir, pero nos ayudará a que la pintura que tenemos en el centro se extienda mejor. Ahora voy a girar el lienzo en ambos sentidos durante algunos minutos. Esto permitirá que la pintura se mezcle y forme patrones que imitan el efecto nubes. Cabe mencionar que no se le agregó pintura satinada y aún así logramos el efecto. La única diferencia fue que la pintura blanca la hice un poco más líquida de como la preparamos normalmente para vertirla. Este es el resultado final. Estoy muy conforme con él. Espero que tú también. Si es así, no olvides dejarme una manita arriba.
Estoy contenta con el resultado. Sin embargo, en los próximos videos probaremos con pintura satinada para ver cuál es la diferencia. Recuerda que el acrílico fluido o pouring es mucho más que vertir pintura. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto no olvides que fluya la creatividad.